Buenas, buenas, buenas. Hoy vamos a ver la mejor charla que habéis escuchado sobre SSH. He puesto todo el cariño para preparar una explicación que sea entendible, porque justamente este protocolo SSH es una de las conexiones más seguras que tenemos para administrar nuestros dispositivos. En este caso, nuestra Raspberry, que estamos conectados en cualquier lugar del mundo, vimos en la charla anterior la diferencia entre Telnet y SSH. Hoy vamos a ver técnicamente por qué ese protocolo SSH realmente nos ofrece toda esta serie de garantías de seguridad. Entonces, acordaros que la semana pasada vimos cómo justamente se realizaba esta captura con SSH, ¿no? Entonces, sobre esta captura de tráfico, que la voy a dejar subida en la web, en darfe.es, vamos a ver que estas tramas se pueden agrupar como le estamos mostrando aquí abajo, ¿no? Primero, estas dos primeras tramas de SSH, las cuales se ponen de acuerdo de qué versión de OpenSSH estamos utilizando. Esta segunda parte, que negocian todo el conjunto de algoritmos que tanto el cliente como el servidor pueden tener. Este que está en el centro, que es la clave donde nos vamos a centrar hoy, que es cuando se negocia un secreto compartido en una red que están escuchando todos. Es decir, en estos momentos todo Internet está escuchando este vídeo, ¿no? Entonces yo le quiero decir, Eufrasio, me encanta el nombre de Eufrasio porque tiene las 5 vocales. Bueno, al margen. Eufrasio, el secreto es Alejandro 123. Y ese secreto lo va a escuchar todo Internet. Entonces, la genialidad de este desarrollo algorítmico que nos ofrece Diffie-Hellman, que son dos personas, es cómo compartir un secreto en una red donde están todos escuchando. Esto es genial. Realmente a mí me asombra cómo gente puede diseñar este tipo de algoritmos. Y esta última parte es cuando ya empieza a negociarse las tramas, ¿no? Entonces, vamos a tratar en desarrollo bien, ¿no? Recordaros que tenéis esta captura que está subida acá, captura sesión SSH, ¿no? La tenéis subida en nuestro servidor de Darfe. El servidor, concretamente, es la Raspberry, que es el que yo me voy a conectar con mi cliente en mi Macintosh como cliente a ese servidor que es la Raspberry que tenemos instalada en Colombia. Entonces, las dos primeras tramas, fíjense que el cliente, es decir, mi Macintosh, le dice, mira, yo hablo SSH 2.0 y tengo la versión Open 9.4. Entonces el servidor, que es la Raspberry, me dice, mira, yo también hablo SSH 2.0 y tengo la versión 8.4.1, soy una Raspbian. Entonces, nos estamos presentando, fíjense que es importante, la versión SSH 1 ha sufrido ya muchísimas vulnerabilidades, entonces no hay que usar SSH versión 1. Entonces ya tenemos un buen punto de partida porque estamos usando SSH versión 2. Después, fijaros acá, empezamos, el cliente nuevamente, mi Macintosh, empieza a negociar. Mira, yo sé hablar estos protocolos que están acá, STRAM, OpenSSH con SHA-1, curvas elípticas, el servidor, el server host tiene estos siguientes algoritmos. Los encriptations del cliente al servidor que yo tengo es Chacha, Polital, AES, CTR, AES 128. Yo sé MAC, código de autenticación de mensajes. Esto es para controlar la autenticación. Entonces yo tengo código de autenticación de mensajes con todo esto y te propongo al servidor esto que está acá. Yo tengo algoritmos de compresión, no los voy a utilizar. Entonces el lenguaje es en formato string y tengo un hash. Acá te presento un hash que son los resúmenes, acordaros que ya hemos hablado. Estos resúmenes son estos que están aquí. El servidor le responde en la trama 13 diciéndole, mira, yo hablo esto y esto. Es decir, están presentando cuáles son las versiones de resumen, de hash, de macking, de código de autenticación de mensajes, de criptografía, entre los dos. ¿Para qué? Para que podamos elegir la más robusta de los que los dos hablan, ¿no? Uno puede estar hablando uno que el otro no lo soporte. Entonces aquí se está negociando esto. Y acá viene lo genial, la genialidad de Diffie-Hellman. Esto es maravilloso. Fíjense, acá estamos viendo que el problema de intercambio de claves, ¿no?, es ponerse de acuerdo, es decir, es compartir este secreto entre dos personas en un canal público, en Internet. Entonces lo que propone Diffie-Hellman es lo siguiente.
Eh, Cuando hablamos de criptografía, hay dos tipos de criptografía que lo vamos a hablar con mucho detalle más adelante. Criptografía simétrica, es decir, los dos compartimos un secreto, entonces los dos encriptamos, criptografiamos con el mismo secreto cuando yo envío o cuando tú me envías. La criptografía asimétrica nace con el concepto de clave pública y privada. Se generan un par de claves muy de la mano y esas dos claves están hermanadas. Entonces la clave pública es la que yo difundo a todo el mundo, como una guía telefónica. Ahí figura mi clave pública. Pero la clave privada es la que guardo yo y solo yo. Entonces un secreto solo es secreto cuando lo conozco yo y solo yo. Si queréis ir avanzando con esto, tenemos un ciclo de OpenSSL de 5 vídeos que creo que está muy interesante. Lo voy a dejar aquí, va a aparecer para que veáis el enlace. Entonces, todavía no me quiero meter con OpenSSH, que es la misma mecánica de OpenSSL que explicó en el otro video, pero acá solo quiero presentarlo. Cuando se genera un par de claves pública y privada, entonces la privada me la guardo para mí, la pública la difundo a todo el planeta. Vamos a ver lo que es el ataque del hombre del medio, cuando yo me cojo una clave pública que no es la verdadera, eso es un problema, pero no es tema para hablarlo hoy. Entonces, Diffie-Hellman propone crear este par de claves. Y estamos viendo que en la captura que utilizamos nos propone usar curvas elípticas. La algoritmia, los algoritmos para generar claves pública y privada, ese par de claves, son, hoy en día, curvas elípticas es la algoritmia matemática más robusta. Después tiene factorización de números enteros y logaritmos discretos. Entonces, a mí me parece mucho más entendible explicarlo por medio de los logaritmos discretos, pero vamos a ver que es lo mismo, es más complejidad o menos complejidad matemática, pero lo que quiero en esta charla de hoy es que entendáis lo fascinante que es esta creatividad de Diffie-Hellman, ¿no? Entonces lo voy a explicar con logaritmos discretos. ¿Por qué se llama logaritmos discretos? Bueno, porque tengan en cuenta que esto, 3 a la x, que es exponenciación, es la inversa del logaritmo. No me voy a meter en matemáticas, pero bueno, la potenciación es la inversa del logaritmo. Entonces vamos a operar con generación de números a través de esto. ¿Y por qué discretos? Porque en criptografía hay algo muy interesante que son los números primos. Los números primos son aquellos que solo se dividen por sí mismos, ¿no? Los números primos matemáticamente ofrecen muchísima fortaleza en el tema criptográfico. Entonces, solo se llaman logaritmos discretos porque solo voy a tener en cuenta no el continuo de los logaritmos, sino valores discretos que son los que componen justamente estos números primos. Entonces, ¿qué me dice esto? Fíjense, esto es maravilloso. Vamos a tener una función que es el resto de 3 elevado a x sobre 17. Es un ejemplo, ¿no? Esto es lo que vamos a llamar este par de números g y m, ¿no? Que acá lo tenéis explicado, uno más pequeño, uno más grande, etcétera, ¿no? Pero fíjense que lo que realmente interesa es el resto. Es decir, cuando yo hago una operación matemática, dividendo, divisor y el resto, ¿no? Este es el resultado. Entonces, el resto, fíjense que es una propiedad, no es biyectiva, no es hacia los dos sentidos. Yo si conozco el resto, no puedo conocer cuál es la operación que le dio origen, el dividendo y el divisor. Tengo que hacer todos los cálculos para ver qué combinación de dividendo y divisor me da este resto. Es decir, si yo tengo el valor de x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el valor de x es este que está acá, 3 elevado a la 1 es 1, 1 dividido 17, pues me va de resto, perdón, 3 elevado a la 1 es 3, si divido 3 por 17, 3 dividido 17 es 0, el resto es 3. 3 elevado al cuadrado es 9, 9 dividido 17, el resultado es 0 y el resto es 9. 3 elevado al cubo, ¿no? 3 por 3, 9, 3 por 9, 27. Si yo divido 27 dividido 10, el resultado es 1, y de 27 menos 17, el resto es 10, que es lo que están viendo acá. Si yo hago la división de 81
si tomo como potencia, como número x 4, 3 elevado a la cuarta es 3 por 3, 9, 3 por 9, 27, 3 por 27, 81. Es decir, si yo divido 81 con 17, el resultado es 4, el resto es 13. Lo que me interesa es el resto. ¿Por qué entonces? Porque para que alguien en base al resto me pueda adivinar cuál es la potencia de este 3, va a tener que hacer todas las operaciones hasta llegar al resto. O sea, siempre en ese sentido. Esta es la gran fuerza que tiene el algoritmo de Diffie-Hellman, ¿no? Entonces, supongamos que el equipo A tenemos esta función. Hemos decidido que el número G y el M es el 3 y el 17, ¿no? Lo generó el equipo A. Es decir, mi Macintosh, cuando yo hice SSH a Corletti a la Raspberry, automáticamente generó un par de claves efímeras para esta función, ¿no? Y generó este número primo M, este número G, y me generó un par de claves pública y privada, ¿no? ¿Cómo generó? Supongamos que mi portátil Macintosh eligió como clave secreta el 4, ¿no? Entonces es menor que 17, 3 elevado a la 4 es 81, hizo la división con 17, el resultado que no me interesa fue 4, pero el resto que sí me interesa es 13. Entonces yo ya tengo el número este que es 13, que están viendo acá, ¿no? Aplicamos Diffie-Hellman. Elegí como secreto el número 4, esa sería mi clave privada, ¿está bien? La clave secreta entonces es ese 4. Hice la división y el resto es 13, ¿está bien? Entonces, le envío a la máquina B, a mi Raspberry, le envío estos tres valores, el 17, el 3 y el resultado, el resto que es 13. Y me guardo yo mi secreto, que es justamente el 4 que está acá. Vamos a ver qué es lo que hace el equipo B, en este caso nuestra Raspberry. Supongamos que la Raspberry eligió como secreto, generó ese par de claves y la clave privada de mi Raspberry efímera de este momento es el valor 6, ¿no? 3 elevado a la sexta, que es la fórmula, 3 elevado a la x a la sexta, es 729. Si divido, acá tienen la división, el resto es 15. Entonces, ella, Raspberry, me envía a mí el valor 15 que están viendo acá. ¿Está bien? Elige el 6 como secreto, ese secreto hace el cálculo y le queda el valor 15. Entonces se demuestra matemáticamente, y esta es la brillantez de Diffie-Hellman, que si la máquina toma para calcular un secreto compartido, toma el resto de i, es decir, este valor que yo y solo yo conozco, ¿no? Que es el valor que me reservé, lo elevo a la x dividido m, vendría a ser 15 elevado a mi secreto, que es el 4, dividido 17. 15 es el valor que me devolvió la Raspberry. Lo elevo a mi secreto y lo divido por 17. Y fíjense que el resultado, lo tienen acá, es 16. A su vez, la B, que es la Raspberry, conoce el secreto de ella, es el i, pero yo le pasé el número x, que es 13. Entonces el 13 elevado a su secreto, que es el 6, dividido 17, acá tienen la operación, también es 16. Entonces, a través de esta maravilla del desarrollo de Diffie-Hellman, que insisto, acá lo estamos viendo con logaritmos discretos, pero acuérdense de las tres partes, en la captura real que hemos hecho la semana pasada, lo hacía con curvas elípticas, pero la lógica es la misma. Es lograr obtener un secreto entre dos máquinas que hablan en una red que están escuchando todos. No lo he puesto acá para que trabajéis, para que os sea difícil, para que tampoco le dé todo servido, pero fíjense, hacer la prueba de cualquier valor, es decir, supongamos que ustedes han escuchado esta comunicación y vieron pasar el M, el G, el X y el Y. Entonces supongamos que ustedes quieren interceptar y generar este secreto compartido como yo. Es imposible. Si ustedes se eligen el número 1, el 2, el 3, el 4, solo van a poder compartirlo cuando sepan que el secreto es 4 o que el secreto es 6. Si no, van a tener que hacer todas las operaciones, que en este caso es sencillo porque son 16. Pero fíjense lo que vamos a ver ahora. Moraleja, les invito a que prueben ustedes, tomen el valor X y hagan la cuenta, a ver si obtienen el 16. Tomen el valor 2, o sea,
Concretamente, practíquenlo, pruébenlo, pónganlo a prueba. La duda es la clave del éxito. Entonces, supongamos que ustedes vieron 17, 3 y saben perfectamente cuáles son estos valores. Si saben esto, los invito a que ustedes hagan todas las cuentas que quieran con valor 1, con valor 2, con valor 3, con valor 8, 9, 10, con cualquiera de estos como valor de X. A ver si logran generar el mismo secreto. Van a ver que no, que es imposible. Y fíjense lo que estamos hablando. ¿Por qué esto es imposible, no? Si se tiene en cuenta, estamos hablando, el ejemplo didáctico de recién era con 17 números, pero cuando se generan claves son más que 75 bits. 75 bits existen 5,2 por 10 a la 72 números primos. 10 a la 72 son 72 ceros, Supongamos un procesador de 100 GB con un procesamiento en paralelo de través que tenga todos los ordenadores que quiera. Si tengo mucha potencia informática, en un segundo se obtendrían 10 a la 11 valores de este secreto, ¿no? Si basado en el cálculo de probabilidades tomo la mitad, lo hago más chico todavía. Entonces, en un segundo obtendría 10 a la 11 valores de X, demoraría para obtener los 2,6 elevado a la 72 que estamos viendo acá, demoraría 2,6 por 10 a la 61 segundos. 10 a la 61 segundos es tantos minutos, tantas horas, tantos días, 8,2 por 10 a la 53 años. 10 a la 53 años. Es decir, 53 ceros, la cantidad de años que computacionalmente yo necesitaría para poder romper estas claves hasta que logre identificar las 10 a las 72 opciones que hay. O sea, computacionalmente esto se demuestra matemáticamente que es imposible a día de hoy romper ese intercambio de claves que nos ofrece Diffie-Hellman, lo cual es maravilloso. Entonces, fíjense lo que hemos visto pasar. Volvemos a nuestra captura real de tráfico. Trama 15, 17 y 19, que reitero, la tenéis en la web. El cliente en la trama 15 le dijo, mire, vamos a hablar curvas elípticas. Insisto, la que vimos antes no es, pero la lógica es la misma para obtener un secreto. Entonces, la máquina A, o sea, mi Macintosh, le entregó estos valores que en nuestro cálculo eran el M17, el G y el 3. Es esto, es esta clave pública efímera que acaba de construir mi Macintosh en esta sesión SSH. El servidor, es decir, la Raspberry, a mí ahora me va a decir, mira, yo genero mi propia clave pública nuevamente, que es esta que está acá. Esta es la clave pública que te entrego. Y de forma efímera, el valor 15 es esto que estás viendo acá. Es el 15 que acabamos de ver en el slide anterior. Entonces, abajo lo firma. La firma digital, como tengo la clave pública, yo puedo verificar que esto es realmente lo que ha generado la Raspberry y no un tipo que está entre medio. Y por último, entonces, acá, en la última trama, mi Macintosh le informa, le dice, ok, ya he generado esta nueva clave simétrica. Ese valor 16 que vimos recién en la teoría es lo que está diciéndole ahora mi Macintosh. Es decir, en estas tres tramas, que es el corazón del protocolo SSH, se acaba de generar un secreto compartido, que si miran en la trama 19 concretamente van a ver que ya empieza a criptografiar mucho más volumen de lo que están viendo acá. Se generó entre las dos un secreto que era imposible decirle, Eufrasio, el secreto es Alejandro 1, 2, 3, porque me escuchan todos. Gracias a la maravilla, la genialidad de este intercambio de claves Diffie-Hellman, se ha logrado compartir un secreto en esta red que me estáis escuchando todos. Y este secreto solo lo conoce mi Raspberry y mi Macintosh. Y cualquier otro de los ordenadores de esta red, por más que haya capturado 17, 3, 13 o 15, es decir, esto que está acá o esto que está acá, sería literalmente o computacionalmente imposible de descifrar. Esta es la tremenda potencia que nos ofrece el protocolo Secure Shell. Cuando yo me conecto a cualquier lugar del planeta con la versión 2 que acabamos de ver.
computacionalmente irrompible. Entonces, espero que os haya gustado. La próxima vamos a ver ya cómo configuramos esta Raspberry para conectarnos desde cualquier lugar del planeta. ¿Les gustó? A practicar matemáticas, a darle vuelta. Muchas gracias. Adiós.